Bienvenidos a este tiempo devocional, Cita con Jesús, un espacio diseñado para aquellos que desean iniciar cada día de la mano de Papá Dios. Dirigen pastores Luis Eduardo Álvarez y Amparo Ramos. Pero muy buenos días, amada familia Senti City. Recibo un saludo muy especial en esta mañana de este día, jueves 7 de agosto de este año 2025, el año del Espíritu Santo y el temor de Dios en su iglesia. Les saludamos en esta hora desde la ciudad de Atlanta, en el estado de Georgia, aquí en los Estados Unidos. Saludamos a todos los que están llegando a la sintonía en esta transmisión a través de Facebook, a través de nuestro canal de YouTube. Recordarles suscribirse a nuestro canal completamente gratis, activando la campanita, dándole me gusta, para que tenga acceso a las notificaciones de nuestras transmisiones. Saludo especial a toda la gente que está ahí en Ecuador, Perú, Venezuela, Colombia, aquí en Estados Unidos, allí en el área del DMV, Washington DC, Virginia, Maryland, Pensilvania también, igualmente en la Florida. West Palm Beach, saludo especial también a Puerto Rico, la Isla del Encanto, Cuba, República Dominicana, Centroamérica y todo el Caribe. Bueno, esta mañana le damos gracias a nuestro buen Dios porque es un día más que nos regala, una nueva oportunidad de estar delante de su presencia para alabar y bendecir su santo nombre. Amado Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Señor, por la alegría inmensa que cada día, Señor, podemos experimentar de estar delante de ti, Señor. Gracias, Dios del cielo. Gracias por permitirnos, Señor Dios del cielo, acercarnos con confianza al trono de la gracia, al trono de la misericordia, Señor Dios del cielo. Gracias, Dios del cielo, porque tú eres nuestro Dios. El salmista decía, en Dios solamente está acallada mi alma. De Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré mucho. ¿Hasta cuándo maquinaréis hombres contra un hombre, tratando a todos vosotros de aplastarle como pared desplomada? Solamente consultan para arrojarme. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Solamente Él es mi roca y mi salvación. Él es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación, mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos. Derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Gracias, Dios del cielo, porque a ti venimos, Señor, en esta mañana, a refugiarnos bajo la sombra de tus alas, Señor. Venimos a habitar al abrigo del Altísimo, a morar sombra del Omnipotente. Gracias diré yo, Jehová, esperanza mía, en ti confiaré, Señor. Gracias, 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 Dios. Pedimos que en esta mañana y que en este día tu presencia, Señor, sea nuestro estandarte. Tu presencia vaya delante nuestro, como poderoso gigante, Señor, allanando el camino, Señor, enseñándonos, amonestándonos, Dios del cielo, y dirigiendo el camino por el cual debemos andar. Señor, bendice a tu pueblo en este día, bendice a tus hijos, Señor, en este día, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús, que tu palabra sea propicia a nuestra necesidad. En el nombre precioso de Jesús. Amén, amén y amén. Como aceite sobre mis heridas, es
consejo cada día. Así es tu palabra, Señor, así es tu palabra. La voz que nos habla en la mañana, la voz que nos guía, Señor, en medio del desierto. Gracias, Dios, por tu palabra. Bueno, familia, esta mañana vamos a continuar con nuestro tema acerca de cómo asirnos a la palabra de Dios, cómo aferrarnos a la palabra de Dios. La importancia de aferrarnos a ella, porque eso traerá para nosotros bendición en todo sentido, a todo nivel. Recordemos que la palabra de Dios, el manual de vida, la Biblia, es nuestra guía, es nuestra brújula en medio de este mundo lleno de dificultades, lleno de tantas trampas y tantos engaños de parte del adversario. Por eso es muy importante que nosotros tengamos en cuenta la palabra del Señor en todo momento, porque es inspiración de Dios y es útil para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instruir en justicia, recordemos, para prepararnos para toda buena obra. Entonces, nosotros hacemos bien en tener en cuenta siempre la palabra implantada, la palabra del Señor, porque es nuestro alimento, es nuestro sustento en todo tiempo, en todo momento. Ayer comenzamos esta reflexión acerca de la importancia de la palabra del Señor, el anhelo que debemos tener por la palabra de Dios, de desear como niños recién nacidos esta leche espiritual no adulterada, como recomienda el apóstol Pedro. Encontramos también que debemos tener ese anhelo constante y permanente por la palabra del Señor. Vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2, donde precisamente hacíamos la analogía del niño recién nacido, que desea la leche materna. Asimismo debemos desear nosotros la leche espiritual, que es la palabra del Señor. El leer la palabra de Dios diariamente nos va a garantizar que vamos a tener dirección, que vamos a adquirir sabiduría. Y por eso una de las recomendaciones que Dios le hace a Josué después de la partida de Moisés, Dios le da una instrucción a Josué en el capítulo 1, versículo 8. Dice allí la palabra del Señor, vamos a leer desde el 1. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que habló Jehová a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto del Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás este pueblo por heredad, la tierra a la cual juré a tus padres que les habría de dar a ellos. Solamente esfuérzate y sé valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces ahí está esta instrucción que Dios le da a Josué. Y eso incluía pues el tener siempre en cuenta la palabra de Dios, en meditar en la palabra del Señor, en guardar y atesorar la palabra del Señor en el corazón. ¿Para qué?
para que le vaya bien, para que nos vaya bien. Luego, cuando nosotros tenemos en cuenta la palabra del Señor, las instrucciones del Señor, los consejos del Señor, nos va a ir bien. El Señor garantiza bendición, porque eso es obediencia. Y detrás de la obediencia siempre vendrá bendición a nuestra vida. En otro texto encontramos en el Salmo, en el libro de Salmos, en el capítulo 1. Este salmo nos habla de la importancia, ¿cierto?, de tener en cuenta siempre. Dios dice, bienaventurado el varón que no andó en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su deleite, su delicia, y en ella medita de día y de noche. Es como consecuencia de disfrutar de la palabra de Dios, de meditar en la palabra de Dios, viene entonces la bendición. Será pues como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Todo lo que hace prosperará. Entonces ahí estamos, Josué y en este caso el apóstol, el rey, digámoslo, David, el rey David, el salmista, está dando igualmente esta experiencia de tener en cuenta siempre la palabra del Señor, que traerá excelentes resultados a la vida de todo aquel que tiene en cuenta a Dios y a su palabra. Entonces debemos aplicar a la vida práctica la palabra, a la vida práctica, aplicarla, ¿cierto? Porque para eso es, instrucciones son para seguirlas, para ponerlas en práctica. Nunca dejen de creer en el mensaje de la vida, ¿sí? Los especializados en el idioma griego, en el idioma hebreo, de los tiempos del apóstol Pablo, el texto que habla es vivir la palabra del Señor. Vivir la palabra del Señor. Guardarla es vivirla, es practicarla, es llevarla a la práctica, a la vida práctica. Entonces ahí hay peligro de ser solamente oidor. No podemos caer porque la Biblia nos advierte que no seamos tan solamente oidores de la palabra del Señor, sino hacedores, como el apóstol Santiago nos dice allí en su carta universal del apóstol Santiago, nos exhorta precisamente a tener siempre en cuenta la palabra del Señor, no como oidores, sino como hacedores de la misma. En el verso 22, capítulo 1, verso 22, dice el apóstol Santiago, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en su espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. En todo lo que hace. Entonces, qué importante tener en cuenta, ¿cierto?, que estamos llamados a hacer, a poner en práctica la palabra del Señor. No se trata de llenarnos de conocimiento, de atiborrarnos de información, ¿sí? De información. Cuando dejamos que solamente sea logos, ¿cierto? El conocimiento, el logos y el conocimiento, y no hay rema, ¿sí? Porque rema es incorporar la palabra de Dios a nuestra vida de tal manera que constituye en ese manual de práctico, ¿cierto? Para vivir mejor, para poder agradar a Dios. En Mateo capítulo 23,
el Señor Jesucristo nos advierte de la conducta de los fariseos, ¿sí? En Mateo capítulo 23, en el verso 1 y 2 dice, entonces hablando Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que hagáis y que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes, antes hacen todas las cosas y las obras para ser vistos de los hombres. ¿Sí? Pues ensancha sus filiterias y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, que los hombres los llamen rabí, rabí, pero vosotros no queréis que os llamen rabí, porque no es vuestro maestro. El Cristo, el Señor, dice, es vuestro maestro, Cristo el Señor, y todos los hermanos sois ustedes. Entonces aquí está hablando el Señor Jesucristo mismo acerca de los fariseos, que conocían la ley, dominaban la palabra, pero les encantaba simplemente aparentar, porque ellos no estaban dispuestos. Por eso dice, hagan todo lo que ellos dicen que hagan, pero no lo que ellos hacen, porque ellos hacen lo contrario, porque ellos viven una vida religiosa y que quieren imponerle a los demás las cosas, las palabras, pero ellos no están dispuestos a cumplirlas. Es decir, predican, pero no aplican. Entonces el Señor dice, cuídense de no actuar como ellos, de no ser como ellos, de no imitarle la conducta de ellos. Entonces, qué importante el poner en la vida práctica la palabra del Señor. En la medida en que se pone en práctica y se asimila y se incorpora la palabra de Dios, entonces nos queda ya, tenemos la facilidad y tenemos la autoridad de poder enseñarle a otros, ¿sí? Enseñarle con diligencia a otras personas, especialmente a nuestro círculo más cercano. Recordemos el antiguo gran mandamiento, ¿sí? Que el Señor le mandó a Moisés que le enseñara al pueblo en Deuteronomio 6. ¿Sí? Estas palabras que yo te prescribo hoy estarán en tu corazón y las enseñarás y las repetirás y las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. ¿Sí? En todo tiempo, estando en la casa, estando en el camino, al acostarse, cuando se levanten, en todo momento. Esa era la instrucción de enseñar y transferir, ¿cierto?, el conocimiento de la palabra del Señor. Entonces hay que enseñar la palabra. Cuando nosotros conocemos la palabra, la aplicamos a nuestra vida y no solamente nos quedamos con aplicarla para nosotros, sino que le enseñamos a otros, esto va reafirmando aún más esas convicciones en nuestro corazón. Cuando nosotros tenemos los conceptos de la palabra del Señor y los transferimos a otro, porque todo lo que recibimos de Dios es transferible, ¿sí?, a la siguiente generación para preservar, ¿cierto?, esa fidelidad a Dios. Entonces, estos principios se van aferrando tanto a nuestra vida, se van haciendo más convincentes en nuestra vida, de la manera que entre más nosotros enseñemos y transfiramos esos conocimientos a otras personas, más se van a afirmar en nuestro corazón. Entonces dice allí que debemos asirnos, agarrarnos a la palabra, da la idea de presentar y enseñar también a otras personas. Es la consecuencia lógica del estudio, práctico de la palabra de Dios y de la aplicación. Esdras entendió
esta orden. Allí en el capítulo 7, verso 10 de Esdras, lo vimos ayer también con el caso de Nehemías, cómo ellos entendieron la importancia de la palabra del Señor, sobre todo el sacerdote Esdras en este caso. Allí en el capítulo 7, en el verso 10, dice la palabra del Señor, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir en la ley, para cumplirla y para enseñarla en Israel, sus estatutos y decretos. Preparar el corazón. Se había preparado el corazón, se había mentalizado su corazón para enseñar. Entonces, la función principal del Hijo de Dios en el mundo es anunciar vida, anunciar la vida, anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable, como nos dice el apóstol Pedro en el capítulo 2 de la primera carta. En la primera carta de Pedro nos dice aquí la palabra del Señor. Primera carta de Pedro, capítulo 2, en el verso 9, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es el llamado que tenemos de parte de Dios a ser luminares en el mundo. Porque conocer la verdad es tener una luz en medio de un mundo de oscuridad. ¿Sí? Y estamos llamados a alumbrar al mundo. Estamos llamados a comunicar y a transferir esa luz para que el mundo cada vez tenga menos tinieblas. Entonces, qué importante es el aferrarnos a la palabra del Señor. En muchos aspectos, la gente en el mundo ha tomado diferentes direcciones según sus propios pensamientos, sus propios intereses. Y también hay muchas que quieren cambiar para bien, pero a su manera, recurriendo a prácticas, recurriendo a prácticas o a creencias, ¿cierto? Que muchas veces no los llevan a ningún lado. También hay muchos que quieren cambiar para bien, pero con métodos equivocados, con métodos completamente equivocados que pueden llevar a la violencia, al radicalismo, al al fanatismo, más bien, digámoslo así. Hay gente que se vuelve totalitaria, ¿cierto? Y quiere imponer a la fuerza las cosas. Y vemos los religiosos radicales que quieren cortarle la cabeza a todo aquel que no profesa y que no sigue y que no les cree su conducta y su religión. Entonces se vuelven violentos. Ese es el radicalismo. Entonces el hombre ha desarrollado métodos y técnicas, muchos de ellos científicos. ¿Para qué? Para dar bienestar a la sociedad. Y vemos organizaciones y organismos multilaterales, mundiales, muy poderosos y muy grandes en el mundo que quieren propender por mejorar la condición de vida de las personas, ¿sí? Y usan métodos científicos para llevar bienestar a la sociedad. Y esto es bueno, la intención es buena, pero los resultados no muestran que realmente las cosas sean así. Pero en su afán de dar un mejor estilo de vida a la humanidad, han llegado al grado de querer suplantar a Dios, suplantar la Biblia, suplantar los principios de Dios. Y por eso surgen las famosas ideologías y los famosos dogmas que muchas veces la gente adopta en su vida, desechando a Dios y a su palabra. Como dice, profesan el apóstol Pablo en Romanos 2, en Romanos 1.
del 20 en adelante. Profesando ser sabios, se hicieron necios, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. ¿Sí? Cambian la verdad de Dios por la mentira. Y quieren acomodar, ¿cierto? El mundo a su medida, a su manera. Entonces, es importante que nosotros tengamos en cuenta, ¿cierto? Cómo está viviendo el mundo, ¿sí? Entonces, la humanidad, eh, en ese afán de dar ese mejor estilo de vida, la humanidad ha llegado al grado de querer suplantar, reemplazar a Dios, a su palabra, de tal manera que lo ignoran, ¿cierto? Han llegado a ignorarlo y aún a excluirlo, aún prohibirle, querer prohibirle a otros sus creencias, a llegar a creer superiores en divinidad, superiores a Dios. Se creen tan superiores a Dios que se creen dignos de decidir quién vive y quién no vive, ¿sí? De controlar completamente algo que es completamente natural. Entonces Dios puede usar a la iglesia, a su familia, a su iglesia, el cuerpo de Cristo, para hacer cambios en el mundo, para hacer cambios sociales en la actualidad y todos los tiempos lo puede hacer, porque la palabra de Dios permanece para siempre. Cambios en la cultura, ¿cierto? En la manera de pensar, en la cultura donde hay tanta perversión, donde hay eh, tanto libertinaje, pero aún así es muy importante que el cristiano, como ese luminar en el mundo, como esa sal, dice que el Señor dice que nosotros somos la luz del mundo y somos la sal de la tierra. La sal sirve para preservar, para sazonar, y la Biblia es el principal sazonador. Y nosotros como cristianos estamos llamados a llevar esa sal, ¿cierto? A salar el mundo para preservarlo, a salar la familia para preservarla, según la esencia de Dios y el diseño de Dios. De esa manera, pues vamos a poder cumplir, digámoslo así, ese llamado que Dios nos hace. Entonces, Dios puede usar a su iglesia para hacer cambios en el mundo, en la sociedad, en la actualidad y en todos los tiempos. Cambiar la cultura y la contracultura, ¿cierto? Con una contracultura se cambia una cultura. Y el mensaje de la Biblia es contracultura, el mensaje cristiano es contracultural, ¿sí? Porque rompe esquemas y rompe tradiciones. Entonces, aquí entonces el reto de la iglesia, ¿sí? Es a preservar y a llevar el mundo. Vivir asidos a la palabra de Dios, resplandecer en el mundo como luminares en medio de tanta oscuridad, en medio de un mundo en caos, en medio de un mundo completamente desbordado. Así que esta es la exhortación que Dios nos hace en este día, de vivir aferrados a la palabra del Señor, como nos lo dice el apóstol Pablo allí en Filipenses, allí en el libro de Filipenses, en el capítulo 1, capítulo 2, versículo 16. Filipenses 2, versículo 16. Pues vamos a leer este texto. Filipenses 2, versículo 16. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme, de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Entonces, esa es la exhortación que nos hace la palabra del Señor. Asidos, aferrados, agarrados, tomados de la palabra de Dios, de la palabra de vida, de la palabra que es vida, que es medicina, que es lámpara, que es ancla, que es ese faro de luz en medio de un mundo de
oscuridad. Amado Padre, en el nombre de Jesús, te damos infinitas gracias por permitirnos en esta mañana meditar, Señor, en la palabra de Dios. Gracias, Dios del cielo, por hablarnos al corazón, por hacernos entender el camino por el cual debemos andar. Continúa, Señor, oh Dios del cielo, edificándonos por medio de tu palabra. Pone en nuestro corazón el querer como el hacer, el amar tu palabra, Señor, el guardar en nuestro corazón los dichos de tu boca, para no pecar contra ti, Señor. Que tu palabra se constituya en esa lámpara a nuestros pies, en esa lumbrera a nuestro camino, Señor. Gracias, Dios del cielo, porque tus mandamientos son buenos, son justos, son verdaderos, Dios del cielo. Gracias, Dios. Nosotros te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, porque hay bienaventuranza, Señor, en guardar tu palabra. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en tu ley, en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios con todo el corazón, le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en tus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de todas las riquezas. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Gracias, Dios del cielo, porque es la invitación que tú nos haces en esta mañana, de considerar siempre, Señor, tu palabra, como esa guía, como esa brújula, como ese manual de vida, Señor, para aplicarla a nuestra vida, para que nos vaya bien y enseñarla también a nuestras nuevas generaciones. Gracias te damos, Señor, en esta mañana. En Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, familia, Dios me les bendiga rica y abundantemente. Que Dios les guarde en este día. Bendiciones para todos. Y no se olviden que ya está en el mercado el libro devocional Camino, Verdad y Vida. Y también recordarles que el 28 de septiembre hay un webinar de damas el día 28 de septiembre. Que Dios les bendiga rica y abundantemente. Bendiciones. ¿Buscas dirección, renovación y una conexión más profunda con Dios? Descubre Camino, Verdad y Vida. Devocionales que despiertan el alma y alinean tu corazón con el de Dios. Cada página es una invitación a caminar con propósito, a vivir en la verdad y experimentar la vida abundante que solo Cristo nos puede dar. No es solo una lectura, es también un estudio para una transformación diaria, para una transformación total, en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Este es mi cuarto libro, adquiérelo ya. Comienza tu jornada hacia una vida renovada en la presencia de Dios. Camino, Verdad y Vida, un encuentro diario con el corazón de Dios. Adquiérelo por las tiendas de Amazon, ya está en venta. Dios te bendiga. Sumérgete. ¿Sabías que tu relación con Dios transformará tu cerebro? Acompáñanos en este webinar exclusivo para mujeres de manera virtual. Fecha: domingo 28 de septiembre, 8:30 de la mañana, hora Miami. Tú sabes que la fe más neurociencia
es una transformación total. Neurociencia es el estudio del cerebro. Y tu cerebro tiene que estar activo siempre, no importa la edad que tengas. Por eso reserva tu lugar ya. Regístrate aquí, centicitydamasglobal@gmail.com, centicitydamasglobal@gmail.com. No te lo pierdas. Comparte esta invitación con más mujeres que quieran ser renovadas desde lo más profundo de su corazón. ¿Quién lo hace? Nuestro Creador, nuestro Dios omnipotente, omnisciente y omnipresente. No te lo pierdas. Dios te bendiga.